Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Claudio González Vidal, creador de Profundización del Ser, y hoy día te traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de Quirón en las casas. Primero que todo, obviamente, en la casa de Aries o casa primera. Me gustaría decirte que vamos a leer, esta es una lectura reflexiva sobre el libro de Melanie Reinhardt que se llama Significado y Simbolismo de Quirón. ¿Quién es Quirón? En la mitología griega es un centauro. Ustedes saben que los centauros eran animales del bosque que eran muy lascivos, eran muy, ¿cómo decirlo? Como caballos en el fondo, bien instintivos y bien libres en realidad. Y, y tenían un centauro que era el líder y que se llamaba Quirón, era como una especie de sacerdote. Entonces, estos centauros un día se encontraron con Hércules y lo invitaron a cenar. Y Hércules era el titán de la fuerza. Entonces, en una discusión que tuvieron con los centauros, estaban sentados en la mesa, y Hércules se enoja con ellos y comienza a atacarlos. Y ellos, en vez de defenderse contra Hércules, porque era imposible defenderse contra Hércules, salieron corriendo despavoridamente y Hércules dispara una flecha que tenía sangre de medusa en la punta, y la sangre de medusa era sangre de serpiente. Entonces era muy venenosa y le llegó en el muslo derecho a Quirón. Supongamos que el derecho, no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que esa herida era incurable. Por lo tanto, Quirón, en la frustración de no poder sanar, se fue a esconder a una cueva y estuvo encerrado en esa cueva implorando a los dioses poder morir para poder evitar este sufrimiento, pero los dioses le negaron esa muerte y le trajeron a un centauro que también estaba herido, y cuando Quirón se dio cuenta que podía sanar a este centauro X, él podía sanar su herida, aunque no curarla del todo. Y ahí es cuando apareció el sanador herido, Quirón. Quirón, astronómicamente hablando, fue descubierto en el año 1977 y fue descubierto entre Saturno y Urano. Por lo tanto, es un planeta que a mí me gusta decirle que es el puente que une entre Saturno, entre la estructura social, entre el deber ser, y Urano, que en el fondo es este innovador, desapegado, que rompe las estructuras para nacer algo nuevo. Eh, Vamos con esta lectura muy interesante que es Quirón en Aries y en la casa primera, y el libro parte con una bonita reflexión. Dice, al principio y al fin el hombre está solo, solo nace y solo muere, y en su ser más profundo, solo está mientras vive. De Lawrence Deeper Than Love. Ya, ahora comenzamos. La casa primera y Aries aportan el sentimiento básico de yo existo, el deseo de emerger hacia la vida con la conquista, la autoafirmación y la iniciativa. También pertenecen a esta casa el yo soy, el sentimiento interior del propio ser y la identidad primaria. Se dice que la descripción de la apariencia física corresponde al ascendente y se la usa a menudo como para rectificar una hora de nacimiento desconocida. Bueno, entonces Aries es el yo soy, es el neonato, es esta energía interior que nos dice, nace, tú mereces existir, tú eres una energía que va y rompe aguas y nace una nueva energía y naces tú, en el fondo, en esta realidad tridimensional. Bueno, con Quirón en Aries o en la casa primera encontramos la herida, a menudo profundamente sepultada en este dominio. Después de todo, si uno siente que no tiene derecho a existir, la autoafirmación y la iniciativa bien pueden ir acompañadas por el miedo al no ser. Por consiguiente, es probable que con este emplazamiento, el nativo, es decir, tú, sientas inconscientemente que solo existes como un espejo de los demás, un eco de la casa séptima. ¿Qué quiere decir? Bueno, la casa séptima es el otro. Cuando tú te ves en el otro, te logras ver a ti mismo, porque este Quirón en la casa primera es un miedo a no existir, es un miedo a yo no merezco existir, no merezco ser.
cuesta desenvolverse de una forma abierta, sin miedo, sin timidez. Quirón en la casa primera habla de una timidez muy profunda, un miedo a ser visto, de un miedo a ser notado, porque Aries o la casa primera es el primer fuego del zodiaco, es esa llama que incendia cualquier cosa y se prende y es enormemente iniciador, creativo por naturaleza. En el tarot es el arcano 1, ya el mago. Bueno, solo se siente motivado para defender una causa si es la causa de otras personas, como un caballero revestido de una resplandeciente, perdón, leí mal, como un caballero revestido de su resplandeciente armadura, pero sin voluntad propia. El dolor y la inseguridad y el miedo subyacentes están compensados por huecas exhibiciones de bravura y por un espíritu belicoso que podrían llevar a un ciclo repetitivo de empresas infructuosas y autodestructivas. Existe la tendencia a emprender la acción prematuramente como una traducción inmediata de la tensión emocional. Con este emplazamiento de Quirón, es probable que nos hagamos daño por obra de nuestra autosuficiencia militante y que luego seamos incapaces de pedir ayuda y apoyo, convencidos de que debemos salir adelante solos. Por debajo de todo esto, sin embargo, subyacen la desesperación y una identificación con el no ser, un deseo de muerte, un profundo miedo de hacer algo que exprese verdaderamente lo que queremos, ya sea porque no sabemos qué es o porque el miedo de que nos lo quiten, lo estropeen o lo destruyan nos mueve a esconderlo. Una persona con Quirón en la casa primera dijo: allí donde debería tener la sensación de ser yo, hay un agujero enorme y un dolor que supera mi capacidad de soportarlo. Básicamente, esa timidez te impide ser tú y te impide conectarte con los demás, porque tienes miedo de que los demás vean quién eres tú. Entonces tú escondes tu personalidad al relacionarte con un otro y dándole importancia a un otro. Esto es súper importante que ustedes sepan, que Quirón, donde está emplazado en cualquier casa, uno siente tanto dolor por esta herida, que, claro, uno puede enseñarle a los demás, pero uno no puede vivir en esa casa todo el tiempo, porque si no hay mucho dolor. Entonces uno tiende a irse a la casa opuesta, que en este caso, la casa opuesta de la casa 1 es la casa séptima. La casa 1 es el yo soy, la casa séptima es el otro. Por tanto, tendemos a irnos y a darle más valor al otro que a nosotros mismos. Nos cuesta vernos a nosotros mismos. Y eso es lo que la casa primera en Quirón tiene como característica principal. Bueno, dice: una persona con Quirón en la casa primera dijo: allí donde debería tener la sensación de ser yo, hay un agujero enorme y un dolor que supera mi capacidad de soportarlo. Sí, con Quirón en la casa primera o en Aries, es probable que nuestras expresiones espontáneas de pasión, autoafirmación o voluntad hayan sido aplastadas cuando éramos pequeños, ya sea de forma sutil o manifiesta con frases hechas como "a tu madre no se le contesta" o "cuando los mayores hablan, los niños se callan". Los métodos represivos de crianza de los niños, como pueden ser la alimentación sujeta a horario, la falta de contacto físico y visual, y la imposición prematura y sistemática del control de los esfínteres, son con frecuencia acompañamiento y causa de las primeras heridas características de este emplazamiento. Si la interferencia con y el rechazo de los ritmos naturales es lo suficientemente grave, el resultado es una profunda confusión y la convicción de que lo que queremos e incluso lo que somos no es aceptable y de que no debemos empeñarnos en conseguir nuestros deseos. O sea, básicamente es una energía represiva en la cual uno resuena con las represiones que ejercen una autoridad sobre nosotros, en este caso nuestros padres, cuando éramos muy pequeños, y que en el fondo nos anulaban esa energía de querer ser, esa energía de que me importa un rábano lo que vienes tú, yo voy a ser quien soy y acéptame, porque si no, mala suerte, si no te gusto yo, mala suerte. En el fondo lo que quiere decir Aries es: yo soy, y si no te gusta, mala suerte. Yo nací para ser
líder, yo nací para ser seguido, yo no nací para ser seguidor. En caso de tener a Quirón en esa casa, todo ese liderazgo se ve representado por una disminución del ego, pero estamos hablando de una disminución que en este caso es como más tímida. Eh, es opacar con la energía taurina. No sé si te has dado cuenta cuando estás con un Tauro y intentas ser un Aries, un Tauro como papá. Un Tauro intenta calmar al Aries, le dice no te vayas tan rápido, Aries. Entonces es como una energía, una sombra que se pone por esta casa y que no lo hace ser. Ya, entonces dice, el resultado es una parálisis de la voluntad bajo la cual se oculta comprensiblemente una profunda rabia y a veces mal canalizada. Más adelante es probable que uno sienta que debe ocultar lo que realmente quiere, porque si no, será destruido por fuerzas externas. De ahí que se encuentre en cambio obteniendo exactamente lo que no quiere. Reconocer lo que uno verdaderamente quiere puede inicialmente crear el pánico porque hiere la hipersensibilidad de la zona herida. Mm. O sea que conectarte con el yo quiero es muy difícil para ti y se entiende porque te recuerda esa herida del pasado que es una profunda herida de no poder ser quien tú quieres ser. A veces, el medio donde transcurren los primeros años de quien tiene a Quirón en Aries o en la casa primera es hostil y está cargado de agresividad reprimida o manifiesta, lo que abona en el niño los sentimientos de timidez y de no tener ningún valor propio ni derechos personales. Entonces, la supervivencia se equipara con tener que aprender la forma de complacer y de aplacar a los demás. Eco de la casa séptima. Una mujer lo expresó diciendo que era como una capacidad de llenar los agujeros de otras personas o situaciones, pero permaneciendo en el anonimato, ya que para ella dejarse ver era demasiado peligroso. A la inversa, hay individuos que, con este emplazamiento, se esfuerzan hasta que su voluntad llega a un grado tal de autoengrandecimiento que se presentan como virtuales personificaciones de la voluntad, el impulso, la energía y el entusiasmo. Este emplazamiento de Quirón se caracteriza a veces por la áspera actitud de quien abre caminos. Albert Schweitzer, médico pionero y misionero, lo tenía en su carta natal, lo mismo que Jan Smuts, quien encabezó a los guerrilleros Boers en su lucha contra los ingleses y llegó a ser primer ministro de Sudáfrica. Margaret Thatcher, hasta hace poco primera ministra de Gran Bretaña, tiene a Quirón en Aries en la casa sexta, la del trabajo y el servicio. Y no es por casualidad que se la conoce como la Dama de Hierro. El hierro es el metal asociado con Marte. Sin embargo, a veces esta poderosa energía es tan frágil como una burbuja. Cuando ésta estalla, la persona puede desinflarse, convirtiéndose en una lamentable mezcla de dolor e inseguridad, y llegando incluso a desear la muerte. Las relaciones en que se plantean los problemas de dependencia e independencia, a modo de un eco de la casa séptima, son con frecuencia la causa de esto, como lo son también aquellas que causan un sentimiento de impotencia. Bueno, como consuelo les tengo una muy buena noticia, porque Quirón es el que sufre, es el que tiene la herida profunda, pero también es el que sana. ¿Y cómo tú puedes sanar teniendo a Quirón en la casa primera? Es primero que todo sabiendo que existe una herida de que no te permite ser tú mismo frente a los demás y, y te hace ser una persona tímida, con muchas ganas de ser quien quieres ser para poder mostrarte. Entonces a ti yo creo que tienden a acercarse personas que son tímidas. Entonces ahí tú tienes todas las herramientas para poder enseñarle a estas personas a cómo enfrentar esa timidez y luego esas personas van a poder mejorar su vida. Y así es como tú también te vas a dar cuenta de que existen otras personas que son tan tímidas como tú y que pueden tener una herida en sentirse autosuficientes, en sentirse independientes, en sentirse que pueden abrir caminos y que pueden ser líderes. Entonces tú puedes ser una persona que
puede enseñar a los demás a cómo conectarse con la energía ariana de una forma mucho más inteligente que teniendo, no sé, un Marte en la casa primera. Un Marte en la casa primera es una persona que tiene una energía marciana desbordada. Entonces, eh, no creo que pueda sentarse a conversar con una persona para poder explicarle cómo es él, porque en verdad es una persona belicosa, que va siempre por delante, por los demás, que no le importan los demás. En cambio, tú tienes este sentimiento de querer tener el poder propio, el poder interior, que es conocerte a ti mismo y aceptarte a ti mismo, aceptarte como que eres una persona más en este mundo. Y eso tú se lo vas a poder enseñar a otra persona que quiera vibrar con esa energía. Así que eso es algo muy bueno. Bueno, con Quirón en Aries o en la casa primera es probable que haya propensión a las fantasías o sentimientos suicidas, que a veces son respuesta a emociones como el enojo, la frustración o la sensación de no controlar una situación. También puede ser un deseo de recuperar cierto sentimiento de poder o una reacción ante la imposibilidad de salirse uno con la suya. Con este emplazamiento es frecuente que un adolescente testarudo que no tolera la interferencia alguna en su omnipotencia soporte convivir con la timidez y la vulnerabilidad que lo acosan y tenga una aguda percepción de la naturaleza efímera de la vida física. Una persona con este emplazamiento se autodescribiría como alguien que vivía en la conciencia implacable de que cuando muriera de ella no quedaría nada, ningún rastro, se limitaría a desaparecer como un fuego fatuo. Bueno, ya saben que hablar de Quirón es súper complicado para mí, porque realmente es una energía muy dolorosa. No es fácil hablar del dolor ajeno, no es fácil ponerse en el lugar de los demás también. Mm, Sin embargo, igual comprendo comprendo la situación tuya. En el fondo, eh, no sentirte identificado contigo mismo, sentir la impotencia y la frustración de querer ser tú, pero tener ese miedo de que alguien externo o alguna autoridad te lo va a frenar nuevamente. Yo te voy a dar una recomendación. Primero que todo, sé paciente contigo. Sé paciente en que la herida es difícil de sanar. Todos tenemos a un Quirón en alguna casa, todos tenemos algo en nuestra vida en que nos tenemos que hacer cargo. Eh, pero, pero justamente esa enseñanza que llega a través del sufrimiento te va a poder permitir ayudar a los demás a conectarse con ellos mismos. Hay mucha desconexión actualmente con el yo soy. Generalmente la persona está muy dedicada al trabajo, está muy dedicada a los niños, está muy dedicada a las creaciones de sus cosas, está muy dedicada a la sociedad, pero actualmente estamos viendo en una sociedad en la que se reprime mucho el yo soy. ¿Por qué? Porque se ve como un egoísmo en vez de se ve como un amor propio. O sea, nos enseñan cuando niños a respetar a los demás, a respetar las leyes, a respetar las reglas, a que existe una sociedad, que hay que vestirse bien, que hay que estar preparado para recibir a las visitas, qué sé yo, hay que ser amable con los demás, pero nadie te enseña a, primero que todo, escucharte a ti mismo, a ser paciente con uno mismo, a ser tolerante con uno mismo, a quererse, a hacer lo que a uno le apasiona, no a hacer una carrera que quizás no te gusta o que quizás no te llama la atención, sino que hacer lo que te apasiona. Y yo diría que esa energía es la energía que tú puedes desarrollar. O sea, primero que todo te estás dando cuenta de que existes a través de este dolor y en base a eso tú vas a poder conectar con lo que tú más deseas como para poder sanar esa herida y para poder ser alguien en este mundo. ¿Ya? Si Quirón está en conjunción con el ascendente, es decir, está en unos 3, 5 grados del ascendente, lo vas a poder ver fácilmente en tu carta natal, porque viéndolo desde tu perspectiva, este es tu mandala, y aquí está ubicado tu ascendente, y las casas van en este sentido. Entonces tu Quirón debería estar como a unos entre 3 a 5 grados, máximo 8 o 10, ¿ya? Entre los 0 y los 8 grados, ahí se genera una conjunción. ¿Ya? Conjunción significa potencia, se potencian.
En este caso, Quirón estaría potenciando al otro planeta y lo estaría envolviendo, diríase, en esta energía del dolor. ¿Ya? Ya, entonces continúo. Si Quirón está en conjunción con el ascendente, los comienzos pueden ser difíciles. O bien nos precipitamos a empezar algo, o nos quedamos vacilando. Vacilar significa dudar, e incluso enfermamos, con tal de no tomar decisiones. También es probable que nos derrumbemos en el umbral mismo de lo que parecía una fase nueva e interesante de la vida. Por detrás de ello encontramos con frecuencia que la vivencia física del nacimiento ha sido especialmente significativa o traumática. A partir de entonces, cada nacimiento, cada comienzo de un nuevo ciclo vital puede ser una ocasión erizada de miedos, resistencia y tumulto o refriega. La naturaleza de esta pugna la describe con frecuencia el signo donde está emplazado Quirón y o el ascendente y los aspectos que estos forman, que a su vez expresan generalmente las características físicas del nacimiento. Bueno, tú que estás viendo este video, te voy a comentar algo. Hace 70 años que hay una, bueno, más o menos como desde 1940 al 1990, más o menos, perdón, 95, hay una oposición súper fuerte entre Urano y Quirón, que si bien fue intermitente, eh, ha marcado muchas generaciones. Imagínate tú desde el 55, o sea, en este momento tienes 65, 66 años, y hasta el 95, que tienes ahora unos 25, 26 años, no estoy seguro, pero imagínate, o sea, 25 años de generación más o menos. Bueno, lo que te quiero decir es que esa posición de Quirón con Urano es justamente el puente evolutivo que nos permite pasar desde la era pisciana a la era acuariana, sin sentir el dolor de ver cómo se desvelan tantos misterios y cómo se conocen cosas nuevas. Entonces, este Quirón, como que en el fondo frena un poco, porque hay heridas ahí que tienen que ser sanadas con lo nuevo, con lo nuevo. Entonces, cuando tengo un Quirón en oposición a Urano, lo que hace es sentir el dolor de lo nuevo, sentir el dolor de la innovación. Nos sentimos apegados socialmente a una estructura y, y entonces se genera un cambio evolutivo más lento. Y eso es lo que nosotros buscamos hoy en día, porque si no sería muy traumático un cambio grande. Generalmente los cambios provienen a nivel individual y luego vienen a nivel colectivo. Pero lo bueno es que ya hemos estado viendo hartos cambios a nivel social. Ya, entonces dice, si Quirón está en conjunción con el ascendente, los comienzos pueden ser difíciles y, bueno, generalmente esto se ve en las características físicas del nacimiento. Ya, algunos ejemplos servirán para aclarar este punto. Por ejemplo, un hombre que tenía a Quirón en la casa primera en Piscis solía refugiarse en la confusión, el distanciamiento e incluso a veces en las borracheras cada vez que se aproximaba a una nueva fase de la vida y tenía que tomar decisiones o poner iniciativas en práctica. A su madre la habían anestesiado durante el parto, y él decía que se sentía igualmente anestesiado, aturdido, confuso, tan incapaz de pensar con claridad como de saber identificar lo que sentía. Una mujer con Quirón, en conjunción con el ascendente, en Acuario, consultaba siempre a un astrólogo o a un medium antes de tomar decisiones, ya que le aterrorizaba equivocarse. Véase la sección sobre Quirón en Acuario. Ocultaba su miedo no consultando nunca dos veces a la misma persona y descartaba desdeñosamente por inútiles las sucesivas y diversas lecturas. Cuando yo, inocentemente, le pregunté si antes de mí había consultado alguna vez a un astrólogo, me confesó el problema, se mostró dispuesta a hablar de él y así lo hizo. El prolongado diálogo le permitió empezar a afrontar y a manejar los verdaderos sentimientos subyacentes. Mi clienta había estado haciendo que ellos se equivocaran como defensa contra la aterradora sensación de que no tenía derecho a existir
y de que estaba fundamentalmente equivocada. He aquí las conclusiones emocionales a las que había llegado poco después de su nacimiento. Su madre, inicialmente, la había rechazado y se había negado a alimentarla porque deseaba un hijo varón. Con Quirón en Acuario somos muy capaces de rechazar a la gente que no cumple con los requisitos necesarios, y esto nos hace recordar que Quirón fue rechazado por su madre. Un segundo ejemplo es el de una persona con Quirón en la casa primera y ascendente Escorpio en cuadratura con Plutón en la casa décima. Esta mujer estuvo a punto de morir durante el parto, la extrajeron con forceps. Posteriormente, ella misma relacionó su falta de fuerza de voluntad con la circunstancia de haber sido doblemente derrotada durante su nacimiento. Primero cuando se esforzaba por salir y no podía, y luego cuando ya había renunciado y estaba muriéndose y la sacaron contra su voluntad. Su actitud básica ante la vida era de desafío y empeño en derrotarla, negándose a cooperar. Por debajo de ello había un profundo deseo de muerte que, una vez que lo encaró, fue el comienzo de una transformación notable. Bueno, básicamente nos habla de una forma de nacer, generalmente relacionada a los partos, como decían en el primer párrafo del capítulo, y que tenemos este miedo de nacer, este miedo de ser nosotros mismos. Les quería explicar por qué Quirón fue rechazado por su madre. Resulta que Quirón es hijo de Cronos, es decir, Saturno. Había una diosa, no me acuerdo cómo se llamaba, que se transformó en un centauro. Entonces Cronos se transformó en otro centauro y la fue a preñar, en el fondo. Tuvo relaciones con ella y de esa nació el centauro Quirón. Pero este no es un centauro cualquiera, porque como es hijo de Cronos, que era un dios, nació mitad humano y mitad centauro. Y cuando su madre lo vio nacer, rogó al cielo de que la volvieran a su estado original como diosa. Recordemos que había decidido ser centauro para poder escapar de Cronos y Cronos se hizo centauro para poder eh, cogerla en el fondo. Y entonces cuando vio a su hijo y se aterrorizó tanto que le pidió de nuevo a los dioses que la volvieran a su estado original, y así fue cuando Quirón quedó huérfano y fue adoptado por Apolo, y Apolo le enseñó, Apolo es el dios del sol, Apolo le enseñó todo lo que él sabe. Entonces un sanador, ya, tener a Quirón en la casa primera es que tú vas a sanar la herida, o quizás nunca la vas a sanar, pero tú, hablando con los demás respecto a la timidez, respecto a no querer vivir, eh, vas a encontrarte con gente que tiene el mismo problema que tú y entre los dos se van a potenciar y vas a ver que vas a ir maestrando esta casa y cada vez te vas a ir sintiendo más y más satisfecho con tu cuerpo, con tu forma de ser, con haber nacido en este mundo, le vas a dar un sentido a tu vida, vas a poder iniciar cosas sin apresurarte y sin tenerle miedo a los cambios que suceden en la vida o a los diversos nacimientos que ocurren a lo largo de la existencia de nuestras vidas. Bueno, continúo con la lectura. Cualquier planeta que haya en la casa primera, especialmente si está próximo al ascendente, representa una fuerte energía arquetípica con la que nos enfrentamos al comienzo de la vida, que con frecuencia se convierte en una pseudo-identidad de la que es menester despojarse en la búsqueda de nuestra verdadera naturaleza interior. En los casos extremos, si el yo es débil, parece como si los planetas que están en conjunción con el ascendente se posesionaran de la persona, es decir, como que la poseen. Si uno de ellos es Quirón, puede producirse una identificación con el sanador herido. Eve Jackson descubrió que este es un emplazamiento común en los sanadores y terapeutas. Es decir, tú puedes ser sanador fácilmente o ser un terapeuta. ¿Te has planteado eso alguna vez? Y si lo eres, bueno, yo creo que sí. Porque primero que todo estás conociendo de ti mismo a través de ver este canal que tiene un nombre bien particular que se llama Profundización del Ser. Así que me imagino que te llama la atención el ser. Y en base a eso yo me imagino que como te gusta la astrología,
te gusta conocerte y a través de eso también conocer a los demás. Así que probablemente te vaya muy muy bien siendo astrólogo o siendo terapeuta, mmm, ver el tarot, no sé. Yo creo que tienes ahí un don por descubrir si es que aún no lo descubres. Pero hay tiempo, siempre hay tiempo. Desde muy temprano en la vida, incluso durante la vida intrauterina o el nacimiento, es posible que una persona asuma el papel del sanador en lo que respecta a su familia y sus amigos, y que esto se mantenga durante toda la vida, quizás hasta convertirse en una carrera. Con frecuencia es una manera de ocultar un profundo sentimiento de estar herido, similar a la bien conocida pauta de la identificación con el agresor. Con este emplazamiento de Quirón, es probable que derivemos nuestro sentimiento de identidad de los demás, modelándonos según su molde, haciendo nuestros ideales, lealtades, pensamientos e incluso sentimientos, lo cual es otro eco de la casa séptima. Tal como lo expresó una de estas personas, estoy tomando conciencia del horror del hecho de que me guío siempre por puntos de referencia externos, ajenos, y de que por debajo de todo ello me siento totalmente irreal. Previamente este hombre había padecido una manifiesta falta de motivación. Sin embargo, cuando Quirón en tránsito formó una cuadratura con su sol natal, empezó a darse cuenta de lo que había por debajo de aquello, el sentimiento de que no valía la pena hacer nada porque la persona que lo hacía era irreal, de modo que cualquier cosa que hiciera sería igualmente irreal. O sea, a lo que va con todo esto es que sentir el hecho de hacer lo que otras personas te proyectan genera frustración porque en el fondo no es tu creación. No te permite ser tú del todo, sino que te permite conectar con la energía de un otro para aprovecharla y a través de la energía del otro yo soy. En cambio acá estamos hablando de que, bueno, no en cambio, sino que en cambio tú lo que deberías hacer es conectarte con tu energía y en base a eso motivar a los demás. Yo sé que es un proceso doloroso, pero lo que tú puedes hacer es conectarte con tu Quirón, hacer lo que tengas que hacer y luego de sentir mucho dolor, salir. A veces las personas que tienen a Quirón en la casa primera o en Aries se esfuerzan mucho por encontrar algo que puedan hacer y que les dé la sensación de ser que les falta. Hay mucha la diferencia entre hacer y ser. El hacer es más bien de la casa 2, ¿ya? Es más bien de trabajar, de construir algo que ya se inició, que lo inició un otro, es una energía más de mantenimiento. En cambio, ser es ser creador propio de tu cotidianidad. Es ser tú mismo frente a los demás. Es conectarte con tu energía de identificarte contigo mismo y en base a eso poder regalarle tu ser a los demás. Y eso es un acto creativo en sí mismo. Puede que se impongan tareas como menos que imposibles, cargadas con la misma intensidad con que buscan la confirmación de que existen. Con frecuencia, a lo que tienen que renunciar es a esta pugna inútil, pero este emplazamiento también se encuentra con frecuencia en los horóscopos de personas que son realmente originales y únicas en su individualidad, quizá precisamente porque el ser interior ha tenido que pasar por esa lucha. Carl Jung, el famoso psiquiatra, que habló del inconsciente colectivo austriaco, tenía a Quirón en Aries. Imagínate. Su conflicto con Freud, un típico eco de la casa séptima, lo condujo a crear un nuevo modelo de la psique, basado en su original exploración de su propio mundo interior. Isadora Duncan tenía a Quirón en Tauro, en conjunción con el ascendente en Aries, y mediante su propio y sensual estilo de bailar, se adelantó a la evolución de las formas de danza caracterizadas por movimientos fluidos, sensuales y terrenos. Tauro. Christian Samuel Hahnemann, el hombre que formuló los principios,
Capricornio, de la medicina homeopática, tenía a Quirón en Capricornio en la casa 1. Tanto Mick Jagger como Muhammad Ali, yo soy el más grande, tienen a Quirón en la casa 1, en Leo, y a Leo en el ascendente. Y aunque Muhammad Ali ha perdido favor últimamente, tanto el uno como el otro, encarnan el instinto animal que distingue su forma de actuar. Hasta mortales de menor estatura, con este emplazamiento, se sienten urgidos a ser los primeros, los mejores y los únicos. Vamos. Con Quirón en la casa primera o en Aries, es probable que el nativo proyecte sobre su cuerpo el íntimo sentimiento de incomodidad y vergüenza que le produce el hecho de existir. Quizás se sienta mortificado por rasgos que los demás ni siquiera advierten, pero que a él le parecen monstruosamente feos o deformes. Tal vez se crispe interiormente a causa de unas orejas demasiado grandes o de unas piernas demasiado gordas. Con frecuencia se siente demasiado alto o demasiado bajo, descoordinado o torpe, y las situaciones que lo ponen físicamente en evidencia, las sexuales o deportivas, por ejemplo, se convierten para él en potenciales pesadillas. Cecil Rhodes, con Quirón en Capricornio en la casa primera, tenía en una mano un dedo torcido del cual se avergonzaba muchísimo, y ni siquiera el hecho de haber engrandecido al Imperio británico pudo compensarle esa deformidad que siempre ocultaba cuidadosamente cuando lo fotografiaban. Se encontraban más detalles de su horóscopo en la sección sobre Quirón en aspecto con Marte. Bueno, y aquí se manda con varios ejemplos más como para poder comprender qué es lo que quiere decir, porque la verdad este libro no es muy claro que digamos, pero démosle. Lon Chaney, quizás el más famoso de los jorobados de Notre Dame, tenía a Quirón en la casa primera en Tauro. Sus padres eran ambos sordomudos, y la familiaridad de Chaney con los sufrimientos, frustraciones y vulnerabilidades de los disminuidos contribuyó a su conmovedora plasmación de esta figura, que es ciertamente una víctima arquetípica. El tema de la incapacidad física o de una temprana enfermedad que imprime su sello en el resto de la vida es frecuente cuando Quirón está en Aries o en la casa primera. Es como si lo que se nos pidiera fuese que incluyéramos nuestra enfermedad, incapacidad o herida en el sentimiento de nuestro propio ser. Y quizá nuestra lucha consista en no identificarnos completamente con ella y convertirnos en cambio en el que ha sido herido. Así como algunos de los que tienen este emplazamiento se identifican como sanadores, otros se identifican como víctimas sin darse cuenta de que están atrapados en un diseño arquetípico que empaña la verdad de sus sentimientos y de su situación. Al ser tan conscientes de su propia y profunda impotencia frente a la inmensidad del universo, los que tienen a Quirón en la casa primera o en Aries tienen la posibilidad de capacitar y potenciar a otras personas, puede ser coach, porque viven próximos a los bordes de la existencia, dan a menudo la impresión de ser bastante salvajes e indomables, con frecuencia son solitarios, por más que estén casados o mantengan una relación estable y comprometida. También puede suceder que los demás los vean como la personificación de determinadas cualidades. Véanse más adelante los horóscopos de Martin Luther King y del Dr. Jan Player, que así lo ejemplifican. He conocido a varias personas con este emplazamiento que se pasaron muchos años buscando intensamente un sentimiento de identidad del que carecían y que las eludía, y cuando finalmente renunciaron a la búsqueda y aceptaron su propia nada, descubrieron Descubrieron en su interior una sensación de ser y una vitalidad enormes. La chispa del ser finalmente se había encendido. Y para finalizar, el último párrafo, este emplazamiento de Quirón va frecuentemente acompañado de un don para coordinar intuitivamente las acciones de manera de poder atrapar el momento. Uno puede caracterizarse por una peculiar combinación de compasión y acción adecuada, por una capacidad para ser sumamente innovador y para tomar la iniciativa, especialmente cuando está en juego el bienestar de otras personas. Alguien así gana fuerzas al superar y combatir las dificultades,
pero también debe aprender la lección de cómo ser un noble rival para aquellos con quienes compite. Si el lector con este emplazamiento consigue marchar por la senda estrecha, que implica no sucumbir ante la agresividad pasiva ni tampoco actuar destructivamente, quizá pueda llegar a sentir cómo fluye a través de sí la voluntad de la vida. Pero no olvide que usted no es omnipotente, ni tiene que hacerlo todo, física o psíquica. Es probable que tenga la capacidad de actuar como catalizador en ciertas situaciones y de contactar con el ser interior de otras personas. Aunque su herida es la duda de su propia existencia, es probable que usted sea una personalidad con mucho magnetismo, de modo que no se sorprenda si las reacciones de los demás ante usted son fuertes. Con eso terminamos la lectura. Encantado de haberte ayudado. Fue complicado leer este libro porque la verdad utiliza muchas comas, muchos comas, punto coma, y la verdad no es muy, no tiene una capacidad literaria muy grande. Pero espero haber sido claro, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ser tremendos sanadores, pueden conectarse con esa energía de, de ser el que sufre, pero a la vez también se maestrea con ese sufrimiento y puede enseñar a los demás a no tener que vivir necesariamente en ese sufrimiento. Son un tremendo aporte en la sociedad a través de la gente que es tímida, al igual que ustedes, y van a poder conectarse con esa energía interior de ser los mejores, de abrir caminos nuevos y de ser ustedes mismos, que eso es lo más importante en esta vida, si para eso nacimos. Así que les mando un abrazo gigante, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo capítulo de Quirón en Tauro, la próxima semana, el próximo domingo, y les mando un saludo muy especial y muy fraternal a España, a Argentina, a Colombia, a Chile y bueno, a todo el mundo. Gracias, un abrazo. Chao.